Los niños pueden pasar a su área con la escuela bíblica, con Missy Laura. Y quisiera darle oficialmente la bienvenida a Iglesia Teópolis y extendemos un fuerte aplauso y un abrazo para nuestra familia de Iglesia en Casa. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Serius Morales y hoy nos encontramos en el segundo episodio de la serie, Las Parábolas, que tiene como objetivo principal el que entendamos a profundidad el reino de los cielos. De hecho, creo que es el mismo objetivo con el cual Jesús enseñaba las parábolas. En el primer episodio aprendimos que para participar del reino de los cielos deberíamos ser como los sabios que construyen sobre un cimiento sólido. De modo que cuando vengan las tormentas de la vida, aquellos que hayamos construido puedan soportarlo. En este segundo episodio aprenderemos algo que debe darse de forma natural y orgánica, para usar una palabra bien milenial, en todo participante activo del reino de los cielos. Se trata de participantes que hacen espacio para que otros participen del reino de los cielos. Participantes que hacen espacio para que otros participen del reino de los cielos. Y para eso estaremos usando la porción bíblica que se encuentra en Lucas, capítulo 15, del 11 al 32, que muy bien Kevin leyó y compartió con todos nosotros. Pero me gustaría que tomáramos el contexto para poder interpretar correctamente, o por lo menos tener la versión de Jesús de esa parábola. Primero, en toda parábola existe un personaje que representa a Dios. En esta parábola es el Padre. Segundo, existe un personaje que representa a nosotros. En este caso son dos personajes, el hijo mayor y el hijo menor. Y existe otro detalle muy importante. En los dos versos, justo cuando comienza el capítulo 15 de Lucas, nos dice que muchos de los maestros de la ley religiosa se encontraban ofendidos porque pecadores de mala fama llegaban hasta donde Jesús. Este hecho los incomodaba porque ellos cuestionaban el hecho de que Jesús se juntaba con ellos y hasta comía con ellos. Ahora bien, dentro del contexto judío, esta práctica de Jesús era altamente cuestionable. De hecho, esto era muy conocido en aquella época entre la comunidad judía. Toda persona que tenga contacto con algo o con alguien, pecador, muerte o enfermedad, era considerado inmundo por asociación. Entonces, aquí estaba Jesús recibiendo a los pecadores de mala fama de aquella región y comiendo con ellos. Y ante esa acusación, Jesús procede a enseñar con parábolas. Como aprendimos en el primer episodio, historias terrenales con significados celestiales. Y comienza ese capítulo con dos historias, donde describe algo que se pierde y es encontrado por su dueño. Y ese dueño al final expresa estar muy contento porque él encontró aquello que estaba perdido. Y en su introducción, Jesús, yo creo que apela a un sentimiento que todos hemos tenido. Perder algo valioso y después que lo buscamos, lo encontramos. Esa tensión que existe entre perder algo valioso, buscarlo
y encontrarlo. Y en las primeras dos historias, la oveja y la moneda perdida, Jesús compara la alegría que siente el dueño de algo perdido con la alegría que hay en el cielo cuando un perdido se arrepiente y regresa a Dios. Y ahora bien, en esta tercera historia, Jesús describe con un poco más de detalle el proceso y añade varios conceptos que aprendimos en el primer episodio. Y quisiera repasar algo del primer episodio. Y es que vimos cómo Jesús acusaba a los maestros de la ley religiosa de practicar la malformación espiritual con un régimen estricto de disciplinas espirituales. Sin embargo, pasaban por alto tres cosas bien importantes. Jesús dijo lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Como diciendo en otras palabras, ustedes practican todas estas disciplinas espirituales, pero no son más justos, más misericordiosos y tampoco tienen más fe como resultado de estas prácticas. Ahora bien, Jesús no estaba hablando en contra de las prácticas espirituales, obviamente, pero me gustaría sugerirles que dentro, entrelazado en esa palabra, se incluyen los tres conceptos. Y me gustaría comenzar con el primero, la justicia. Desde el principio del ministerio de Jesús, Él dejó claro que su justicia y la de los fariseos y maestros de la ley religiosa no eran igual. De hecho, el concepto de justicia de los maestros de la ley se basaba en cumplir con reglas y ritos religiosos. Los maestros de la ley religiosa eran muy celosos con sus reglas y acusaron a Jesús tan pronto vieron que él las estaba rompiendo. El problema radicaba en que la definición de justicia de los fariseos era diferente a la definición de justicia de Jesús. En otras palabras, la definición de justicia de los maestros de la ley religiosa podría resumirse de la siguiente manera. 1. Cumples con las reglas y eres justo. 2. No cumples con las reglas, no eres justo. Jesús, sin embargo, estableció en el Sermón del Monte que Él no estaba interesado en venir a abolir las reglas y las leyes. Él no estaba hablando de una justicia que se caracterizaba por violar las leyes y las reglas de Dios, sino por una justicia que se caracterizaba por venir a cumplir los propósitos de las reglas. Y ahí encontramos la primera herramienta del mensaje. Herramienta número 1. La justicia de Dios tiene un propósito eterno. La justicia de Dios tiene un propósito eterno. Ahora bien, era bastante claro que los maestros de la ley religiosa se encontraban muy ofendidos con Jesús al asociarse con pecadores de mala fama. Y un buen asesor de relaciones públicas le hubiese dicho a Jesús: bájale 2 a tu manera de hacer ministerio, porque estás ganando enemigos entre los líderes religiosos y eso no te conviene. Jesús, sin embargo, en la parábola del hijo pródigo, redobla el esfuerzo para seguir ofendiendo a los maestros de la ley religiosa y de paso incluye a toda su audiencia para que sea igualmente ofendida. Como diciendo, te ofende
el que me asocie con pecadores de mala fama, deja que te explique a profundidad el concepto de justicia de mi Padre. Ahí sí va a estar ofendido. Quiero que prestes atención al siguiente pensamiento. La justicia de Jesús no tenía el objetivo de cumplir la expectativa de los religiosos de aquella época. Tenía una sola agenda: cumplir con el propósito eterno de su Padre. De hecho, me parece súper interesante que Jesús usara una historia tan ofensiva culturalmente hablando para ilustrar la justicia o su versión de la justicia. Pero no tan solo ilustra la justicia, ilustra la misericordia, ilustra la fe. Vayamos a los versos del 11 al 12. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Muy bien. Comencemos a llevar un conteo de las cosas altamente ofensivas en esa parábola del hijo pródigo. 1. El hijo deshonra al padre pidiéndole su parte de la herencia mientras estaba vivo. Con esto le decía al padre, en otras palabras: prefiero que estés muerto. 2. Se trataba del hijo menor pidiendo su parte de la herencia. Y por tratarse del hijo menor en esa parte de la civilización y en esa cultura, su parte de la herencia era nada. Continuemos con los próximos versos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Y al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna. Fíjense, nadie planifica sufrir. El sufrimiento le llega a la gente. Convenció porque se estaba muriendo de hambre. Al mismo tiempo se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Yo recuerdo haber pensado: me muero del hambre, porque llevaba 4 horas sin comer. Él literalmente se estaba muriendo de hambre. Así que convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo, escuchen esto, para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Sigamos con el conteo de la ofensa. 3. El hijo menor se va con la parte de su herencia a una tierra lejana y desperdicia esa herencia en una vida desenfrenada. 4. Termina trabajando para un agricultor local que criaba cerdos. El animal más impuro para los judíos.
Lo que significa era que este agricultor seguramente no era judío. 5. Jesús fue acusado por asociarse con pecadores de mala fama. Imagínate lo que pasaría a una persona que se asocia con un gentil haciendo negocios de vender el animal más detestable para los judíos. 6. El hijo menor termina deseando la comida de los cerdos. ¿Pudo haber caído más bajo? Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia iluminadora de entrar a un corral de cerdos y sentir el aroma que hay tan pronto abres a esa puerta. Hay que tener mucha hambre para desear la comida de los cerdos que tienen ese aroma tan bueno. Vayamos a los próximos versos. 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre. He pecado, diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Creo que es muy importante ese detalle que nos brinda Jesús en el proceso de arrepentimiento del hijo rebelde. Las consecuencias de sus malas decisiones son las que lo hacen entrar en razón. Y puedo identificarme 100% con ese hijo menor. De hecho, todos somos o hemos sido ese hijo menor en algún momento en nuestras vidas. Y si somos sinceros, fueron esas consecuencias de mis malas acciones las que me hicieron entrar en razón. Y si nos dejamos llevar por esta parábola de Jesús, escuchen bien esto. Escuchen bien esto, padres de hijos que se encuentran lejos de Jesús. Escuchen, amigos de personas que se encuentran lejos de Jesús. Todo hijo rebelde debe experimentar las consecuencias de sus malas decisiones. Ahora bien, imagino a aquella audiencia original de Jesús escuchando esa historia y diciendo cosas como: bueno, que le pase, que regrese a donde su padre y le pida perdón, que se humille y pague el precio. Lo que no sabía aquella audiencia era que Jesús comenzaría a subirle el volumen ofensivo de su historia hasta llevarlo al máximo. Veamos los próximos versos. Entonces regresó a su casa, a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. ¿Y qué hizo? Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Yo me imagino que había personas en esa audiencia que muy bien hoy pudieron haber usado el meme de la persona a punto de vomitar. Porque la lista de las ofensas culturales sigue en aumento. Su padre lo abraza y lo besa. Y yo imagino el silencio perturbador que tuvo que haber en ese momento. Y lo más seguro se miraban y decían: o sea,
en lugar de mandarlo a limpiarse y alejarse hasta el atardecer, el padre lo abraza y lo besa. Pero ¿qué está pasando en esta historia? Verso 21. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Ahora, quisiera detenerme un momento en esa parte donde el hijo menor dice: no soy digno de que me llamen tu hijo. Verán, Jesús estaba ilustrando el verdadero arrepentimiento en la respuesta del hijo. En el verso 20 comienza con el hijo diciendo: voy a llegar hasta casa de mi padre. Y esto, en mi opinión, nos deja ver que el hijo estaba sintiendo verdadero arrepentimiento. Quisiera sugerirles una definición práctica para ese sentimiento de arrepentimiento. Un cambio de dirección de una vida de pecado para volverse a Dios. Un cambio de dirección de una vida de pecado para volverse a Dios. Ahora bien, ahí encontramos la diferencia entre sentirse mal por haber pecado y el verdadero arrepentimiento. El primer concepto es un sentimiento. El segundo incluye un próximo paso que te aleja del pecado y te acerca a Dios. Y el hijo ya había regresado a la casa de su padre y lo próximo que hace es expresarle al padre: ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y quisiera hacer un paréntesis ahí, porque creo que hay una enseñanza muy poderosa en esa respuesta. Verán, aquella respuesta del hijo nos deja ver que su identidad había recibido un fuerte golpe debido a que había cortado la relación con su padre. Los boricuas decimos por lo general: padre no es el que engendra, sino que padre es el que cría. Y yendo por esa misma línea, la identidad de un hijo está directamente atada a la relación con su padre. La identidad del hijo menor ya no era informada por su relación con el padre, había pasado a ser informada por sus apetitos. Y esto es lo que hace justamente el pecado en cada uno de nosotros. Nos vende la mentira de que encontramos nuestra verdadera identidad dándole paso a la vida desenfrenada y a los apetitos descontrolados, como si fuéramos animales. Pasamos de informar nuestra identidad como hijos del Dios creador, basado en una relación directa con el Padre, a informar nuestra identidad como lo hacen los animales. Cierro paréntesis para continuar con la parábola. Pero en las respuestas del Padre encuentro que la gente se tuvo que haber quedado boquiabierta. Mire lo que dice en el verso 22. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hayan en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y yo me pregunto,
¿Dónde está la justicia en esa historia? ¿Cómo con esa respuesta Jesús está apuntando a un Padre justo? Si yo hubiese estado allí, hubiese dicho, ok, Jesús, ahora sí que me perdiste. Aquel hijo rebelde deshonra a su padre, malgasta su herencia en una vida desenfrenada, que debió haber sido ninguna desde el principio. Luego sufre las consecuencias de sus malas decisiones, decide regresar para ser recibido por su padre, quien quiera hacer una fiesta. Eso no tiene nada de lógica, Jesús. Y es ahí precisamente donde encontramos la segunda herramienta. La primera herramienta es que la justicia de Dios tiene un propósito eterno. La segunda herramienta es que la misericordia de Dios es incomprensible. La misericordia de Dios es incomprensible. Les dije que habían 3 conceptos que Jesús incluye en esta parábola: la justicia, la misericordia y la fe. Y quisiera hablar un poco del segundo concepto, la misericordia. Fíjense que he escuchado en otras ocasiones una frase que describe a Dios de la siguiente manera. Describe su misericordia y su gracia de la siguiente manera: Dios no te dio lo que mereces, justicia. Él escogió darte misericordia, gracia. Y se escucha muy bonito para ponerlo en un sticker en el carro, pero sin embargo es un pensamiento teológicamente y doctrinalmente muy dañino. Porque ese pensamiento describe un Dios diferente que el que describe la Biblia. Describe a un Dios que tiene que ignorar el ser justo para poder hacer misericordia. Y usando ese pensamiento como guía doctrinal, podríamos llegar a pensar que el padre de la parábola de Jesús representa una versión de Dios muy diferente a la que los fariseos y los maestros de la ley religiosa habían conocido. Y en parte, entonces, si ese fuera el caso, entiendo por qué estaban tan ofendidos con Jesús. Sin embargo, Jesús no estaba describiendo un Dios muy diferente al que ya los maestros de la ley religiosa habían conocido. Lo que pasa es que no habían recordado cómo Dios se describe en las Escrituras. Miren cómo David describe a Dios, el Padre, en el Salmo 25, del verso 6 al 8. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. Dios siempre ha sido compasivo y misericordioso. No existe una versión de Dios menos compasiva y misericordiosa en el Antiguo Testamento y una que es todo amor, gracia y misericordia en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha sido compasivo y misericordioso. Verso 7. No te acuerdes de los pecados de la rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. La misericordia de Dios no recuerda los pecados de la rebeldía durante la juventud y te mira a través de su amor inagotable, te mira usando el lente de Jesús mismo. Y mira cómo termina de describir David al Dios, al Padre.
El Señor es bueno y hace lo correcto. El Señor es bueno y es justo. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Presta atención a este pensamiento, que es bien importante para poder entender a profundidad el concepto de la justicia, la misericordia y la fe de Dios en esa parábola del hijo pródigo. Y es que la misericordia de Dios no invalida su justicia. La gracia de Dios no invalida su verdad. El perdón de Dios no lo hace olvidar su santidad. Regresamos entonces a Lucas 15 y con eso como guía doctrinal entonces interpretaremos el resto de la historia. Verso 25, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasa? Y le contestan, tu hermano ha vuelto y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Me gusta esto que leí del comentario bíblico de David Guzik en Enduring Word. Dice de la siguiente manera, había un sentido en el que el hijo mayor era obediente, pero lejos del corazón de su padre. Su obediencia era similar a la de los fariseos y maestros de la ley religiosa. Era una obediencia que ignoraba los tres aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. En este sentido era la ilustración perfecta de los líderes religiosos que estaban enojados porque Jesús recibió a los publicanos y a los pecadores. Y quiero que prestes atención a este pensamiento que leí en el comentario bíblico. Su historia revela la posibilidad de vivir en la casa del Padre y fracasar en entender su corazón. Es posible tener acceso a la mesa del Padre y nunca entender el corazón del Padre. Fíjense que el hijo menor había comenzado a informar su identidad como hijo, como le informa el resto de la creación, con vida desenfrenada y apetitos fuera de control. Pero el hijo mayor estaba informando su identidad basado en seguir reglas y obedecer mandamientos. Ninguna de las dos identidades era la correcta. Aquellos que celebramos muestra lo que es verdaderamente valioso para nosotros. ¿Quieres saber lo que es valioso para Dios? Quisiera tomar las palabras de Jesús para responder esta pregunta. Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
La justicia de Dios tiene un propósito eterno. Y su misericordia no invalida su justicia ni el propósito eterno por el cual Dios es justo. Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. Nos uniremos a la fiesta de Dios o miraremos de lejos con recelo. Continuemos con los últimos versos. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Me encanta la manera en la que Jesús habla, porque no habla de buenos ni de malos. No habla de hijo obediente y desobediente. Habla de perdidos y encontrados. Ambos siguen siendo hijos. La herramienta 1 es la justicia de Dios tiene un propósito eterno. La herramienta número 2 es la misericordia de Dios es incomprensible. Y la herramienta número 3 es la fe verdadera. Y apunten esto: la fe verdadera hace espacio en su mesa para los perdidos. Hacer espacio para los perdidos es algo que nos hemos propuesto como iglesia local y comunidad de fe en Jesucristo. Es por eso que hemos separado fechas para tener mesas donde podamos celebrar la vida en comunidad. De este modo tendremos un lugar seguro donde podremos practicar con los nuestros lo que estaremos haciendo con nuestras casas, con nuestros amigos y seres queridos que se encuentran lejos de Dios. Recuerdo que en el retiro que tuvimos con el equipo, con Miguel, con Jonathan y con Jocelyn, tuvimos que contestar la siguiente pregunta: ¿por qué celebramos la vida en comunidad? ¿Por qué lo hacemos? Y recuerdo que lo primero que vino a mi mente fue este pensamiento: para que nunca se me olvide de dónde Dios me sacó. Y eso, mi gente, cambia completamente el concepto de celebrar la vida en comunidad. Porque si yo quiero recordarme de dónde Dios me sacó, entonces tengo que hacer espacio en mi calendario para celebrar la vida en comunidad con gente que se encuentra lejos de Dios. Y sí, van a haber líderes religiosos que se van a ofender. De igual manera hubo líderes religiosos que se ofendieron con Jesús. Y nuestra iglesia se caracteriza por ser una comunidad llena de amor, que recibe las visitas con brazos abiertos y con mucho amor. Sin embargo, no estamos exentos de caer en la misma tentación que los maestros de la ley religiosa del tiempo de Jesús. La tentación de pasarlo tan bien entre nosotros que se nos olvide hacer espacio para quienes se encuentran lejos de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues Jesús nos responde esa pregunta en la respuesta del Padre con el Hijo rebelde, compartiendo la mesa con personas que se encuentran lejos de Dios. Hagamos un recuento de las personas con las que generalmente pasamos tiempo en una semana, en un mes, en un año. Se parece a esas personas
a la gente con la que Jesús se asociaba? ¿O se parece más esa gente a la gente y a las personas que se asociaban con los fariseos y los maestros de la ley religiosa? Yo no sé ustedes, pero yo quiero celebrar la vida en comunidad con cada uno de ustedes, pero siempre haciendo espacio y sacando una silla para quienes se encuentran lejos de Dios, tengan un espacio donde puedan encontrarse con su Padre Celestial. Estoy convencido que vivir con un compromiso genuino de celebrar la vida en comunidad debe ser prioridad para la iglesia local. Es una práctica poderosa de formación espiritual. De hecho, es una de las expresiones de la iglesia del primer siglo. Lucas lo registra en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42, escribe lo siguiente. Describe a la iglesia del primer siglo de la siguiente manera. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, muy parecido a lo que hacemos aquí, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y entre ellas la cena del Señor y la oración. Verán, participar juntos en las comidas o la mesa era una de las expresiones de la iglesia que debemos retomar en esta época, en esta era post-pandémica. Siento una profunda convicción cuando digo esto. Su mesa, mi mesa, o la mesa de nuestra familia extendida de Iglesia en Casa, podría ser el único lugar donde algunos encontrarán un espacio donde encontrarse con su Padre Celestial. Piénsenlo bien. Existen personas que no aceptarían nunca la invitación a un servicio de adoración, pero sí a una mesa. ¿Qué les pido entonces? Que sea intencionar en servir buena comida en su mesa, en ser hospitalario en su mesa y que no olvide tener en su menú la justicia, la misericordia y la fe. Y con esto quisiera cerrar con la cita central del mensaje. La fe verdadera hace espacio en su mesa para que los perdidos sacien su deseo profundo de justicia, misericordia y fe, para que tengan un encuentro con Jesús, quien único puede saciar de una manera, de una vez y para siempre. Mi oración es que aceptemos la invitación que nos hace Jesús en la parábola del Hijo Pródigo para participar activamente del propósito eterno de su Padre, que ofrezcamos la misma misericordia incomprensible que hemos recibido de Dios y que vivamos la versión de la fe verdadera, la fe que hace espacio para que otros vengan a la mesa a tener un encuentro con Dios, a informar su identidad, porque han encontrado a su Padre Celestial. Que puedan ser hijos por relación. Me gustaría cerrar en oración. Padre, hoy hemos escuchado tu invitación muy claramente a participar activamente del reino de los cielos, haciendo espacio en nuestras vidas y en nuestra mesa para aquellos que se encuentran lejos de ti. Señor, remueve todo orgullo que nos lleve a pensarnos mejores que otros
porque tenemos reglas de vida, porque obedecemos tu palabra y porque practicamos de alguna manera u otra las disciplinas espirituales. Comienza a moldear nuestros corazones para que veamos a la gente como tú los ves. Hijos perdidos, hijos encontrados, que juntos pueden celebrar la vida en comunidad, en una mesa donde son informados, que pueden tener una relación con el Padre Celestial. Señor, que nunca se nos agote nuestra necesidad, que nunca nos deje de gustar tu versión de la justicia, tu versión de la misericordia y tu versión de la fe. Tu versión de la justicia que tiene un propósito eterno. Tu versión de la misericordia que es inexplicable. Tu versión de la fe que hace espacio para los perdidos. Gracias por esta invitación y aceptamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.